Titulares. Pleno resolvió situación de los juicios políticos pendientes. Azuay presentó plan de contingencia por Navidad y fin de año. Concurso para la selección de jueces de la Corte fue suspendido. Asamblea dio paso a resolución de respaldo a la fiscal Salazar. Presunto delincuente fue abatido durante persecución policial. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar. Siguen las revelaciones en el caso Metástasis. Pedro, buen día. Katy, ¿qué tal? Y mientras Wilman Terán, uno de los señalados en este caso, guarda prisión en la cárcel 4 de Quito, la presidencia de la Judicatura la asumió Álvaro Román. Más adelante tendremos más detalles. Buenos días, televidentes. Aquí iniciamos. La Fiscalía General del Estado apelará a la presentación periódica definida para los procesados en el caso Metástasis. Por otra parte, el abogado del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, presentó un habeas corpus con el que busca que el funcionario se defienda en libertad. La Fiscalía presentará una apelación a las medidas cautelares que el juez Felipe Córdoba le otorgó a 14 de los 31 procesados en el caso Metástasis. La decisión del juez fue porque no habrían existido los elementos de convicción suficientes en unos casos, mientras que en otros, las defensas hablaban de un riesgo en el caso de ser llevados al centro de privación de libertad. Y es que la fiscal, durante una entrevista con otro medio, hizo otras revelaciones. Está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían, hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solo entrégame información de las aduanas. También aseguró que hay 111 celulares bajo investigación y que de estos saldrán más novedades y vinculados al caso. Por otra parte, la defensa de Wilman Terán anunció que presentó un habeas corpus para que el funcionario se defienda en libertad. La medida de privativa de libertad es de última ratio. ¿Por qué no podría él defenderse en libertad? Va a haber una diferencia abismal en el tema probatorio. No es lo mismo que te defiendas en la cárcel a que esté en libertad. ¿Qué problema tendría él o qué proceso va él a perjudicar? Nada. Si ya esto viene hace un año, supuestamente las investigaciones y el celular, las investigaciones ya están, los elementos ya están dentro de la policía. ¿Qué injerencia puede causar? Pero quien también ha tomado postura al respecto de esta investigación y del trabajo de la fiscal es la Asamblea, quien mediante la moción del legislador Jorge Peñafiel solicitó respaldo a Salazar. Permito solicitar el cambio del orden del día para tratar una resolución, un pronunciamiento de este pleno en relación a estos actos y al trabajo de la señora doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. De esa manera, poder respaldarla en ese trabajo que tiene de aquí hacia adelante. Y finalmente, con 74 votos afirmativos, se dio paso al respaldo ante la investigación del caso. Los únicos que no apoyaron fueron legisladores de Revolución Ciudadana, mientras que 5 de Pachacutic y 1 de Unidad Popular se abstuvieron. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Seguimos con más de este tema. Wilman Terán solicitó vacaciones por 16 días tras permanecer bajo prisión preventiva. Su suplente será Álvaro Román. Dicho funcionario había solicitado información al director general de la institución sobre la ausencia de Terán y horas más tarde asumió el cargo, convocando a sesión del Pleno para este martes. Por otra parte, la jueza Patricia Segarra, de quien dependía la suspensión del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, decidió suspender el proceso al aceptar la acción de protección del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados.
Y en el marco del caso Encuentro, la audiencia de apelación al arresto domiciliario para Danilo Carrera se suspendió. Según argumento del abogado defensor, se tomó esta determinación debido a que el juez que lleva la causa no entregó los elementos requeridos. La defensa de Danilo Carrera no ha obtenido el contenido de las piezas procesales que sustentan la vinculación de su cliente para poder establecer una defensa integral. Este lunes debía realizarse la audiencia de apelación a la prisión preventiva, mas al no tener las copias del expediente para ejercer una adecuada defensa, decidieron abandonar a la misma. La Corte no nos ha dado los medios necesarios para poder hacer la defensa. Según el abogado Calixto Vallejo, como el juez no se refiere a los argumentos de la defensa, entonces se establecería una parcialidad y desproporción en lo que se le otorga la medida de prisión. La Constitución y la ley establecen que debe de establecerse de una manera cierta y categórica por las razones por las cuales a una persona se lo priva de la libertad. La Fiscalía no habría sustentado las razones por las cuales es detenido Danilo Carrera. El jurisconsulto aclara que a su defendido no le han sido retirados ni el pasaporte ni tampoco el visado a Estados Unidos. Danilo Carrera es investigado por liderar una supuesta trama de corrupción. El 18 de abril fue detenido en Guayaquil cuando iba a abordar un vuelo. La detención fue para ampliar su versión sobre el caso Encuentro, en el cual él es investigado por liderar una presunta trama de corrupción dentro de las empresas públicas del Estado. Luego de la declaración, Carrera Druet fue liberado, pero el 24 de noviembre, luego de la audiencia de formulación de cargos, se le dictó arresto domiciliario por ser adulto mayor. El petitorio de la defensa de revocatoria de la prisión preventiva se fundamenta por ser desproporcionada, inmotivada e inconstitucional. Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional le dio tratamiento a los juicios políticos pendientes. En la sesión se estableció quiénes sustentarán los procesos que quedaron rezagados del periodo anterior. Con el fin de darle solución a los juicios políticos que quedaron pendientes tras la disuelta Asamblea, el Pleno sesionó hoy para elegir nuevos ponentes. La legisladora Inés Alarcón mocionó para que N. Recalde sea el ponente del juicio político contra el exministro de Inclusión Económica Esteban Bernal, pese a que el exfuncionario le había pedido al legislativo archivar el juicio en su contra. He dejado una información al señor presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas sobre la vulneración que se ha dado al Estado de Derecho con respecto a la discrecionalidad con la que ha actuado la Comisión de Fiscalización. No hay mucha ciencia alrededor de esto. Existieron 6 procesos de juicios políticos represados. 4 de ellos son archivados por la misma motivación que todos tenían en estar en este momento, es decir, no contaban con proponentes, ninguno de los 6 juicios políticos. Y resulta de manera inverosímil, ininteligible, realmente que nos deja atónitos a todo, que de manera discrecional archivan 4 y procesan 2. Mientras que Jorge Acaiturri presentó la moción para que el asambleísta Carlos Vera sea el ponente del juicio político contra los vocales Juan José Murillo y Fausto Murillo, por lo que de esta forma la Comisión de Fiscalización podrá continuar con los procesos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente de la República, Daniel Noboa, lideró la ceremonia de relevo del alto mando militar y dijo que probablemente algunos de los miembros de la cúpula militar serán tentados y amenazados por las fuerzas criminales, pero deben recordar los principios y valores. El principal reto del Ecuador hoy es la violencia. Ustedes, que han estado combatiendo a la delincuencia junto a la Policía Nacional, conocen de cerca el poder del crimen organizado ha alcanzado en el país. Tengan la certeza de que mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza, ni vamos a pactar con delincuentes. Es lo que dijo Noboa en la ceremonia de relevo militar este 18 de diciembre de 2023, realizada en Quito. Además, indicó sobre la importancia de desmantelar las estructuras criminales y delincuenciales. Y para ello, hemos puesto en marcha un plan de seguridad que contempla capacitación, equipamiento, inteligencia y cooperación internacional. Y lo que es más importante para nosotros, cooperación comprometida entre el ejército y la policía. Necesitamos urgentemente brindar seguridad en los barrios. Necesitamos un solo Ecuador y una sola fuerza. Asimismo, recordó lo que significa la labor de las nuevas designaciones. Designé al contraalmirante Jaime Vela
como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su invaluable compromiso con los altos intereses del país. Estoy seguro que bajo su mando nuestros valientes militares cumplirán con su misión de proteger nuestro territorio y a los ciudadanos. Saludo al general Edwin Adati, quien está al mando de la Fuerza Terrestre, al contraalmirante Miguel Córdoba, comandante general de la Fuerza Naval, y al brigadier general Celiano Ceballos, comandante general de la Fuerza Aérea. Probablemente algunos de ustedes serán tentados y amenazados por estas fuerzas criminales. Es en esos momentos donde deben recordar los principios y valores expresados en este juramento ante la patria de amarla y servirla a toda costa. Noboa además aprovechó para realizar un exhorto a la Asamblea para la aprobación de la ley económica y recordó que el combate a la violencia también se lo hace con la creación de empleo para jóvenes, atracción de inversión privada y el fortalecimiento de la economía. Belén Mendoza, Noticias Romar. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Al volver estaremos revisando varias noticias, entre ellas la posibilidad de que el FUT realice paralizaciones. Y también estaremos conversando con el asambleísta Jorge Peñafiel. Precisamente él forma parte de una comisión ocasional para realizar enmiendas parciales a la Constitución. Sobre eso y otros temas estaremos precisamente dialogando con el asambleísta. Vamos a la pausa publicitaria, ya retornamos. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Prefectos y alcaldes de distintas partes del país llegaron hasta la Asamblea Nacional para comparecer en la Comisión de Gobiernos Autónomos acerca de la deuda que el gobierno mantiene con ellos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas informó que irá cancelando $20 millones por día. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a varios representantes de prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales, con el fin de que expliquen acerca de los pagos pendientes a los GATS. Nosotros tenemos ya 15 días más los 35 millones, asciende a $40 millones. ¿Para cuántos? 821 gobiernos parroquiales. ¿Se canceló, se lograron esos acuerdos que...? No se han cumplido los acuerdos porque quedaron transferidas hasta el 27, cambio de gobierno, entonces hemos esperado lo necesario con la transición, pues, y esperemos que en los próximos días se cumpla y si no vamos a tomar acciones y medidas. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, también se refirió a este tema. Para todos será imposible ya enfrentar el mes de enero. Para algunos ya no pudimos pagar las remuneraciones de noviembre y no tenemos recursos para pagar las obligaciones laborales del mes de diciembre y ya no hay ni siquiera para combustible. Entonces, con esa limitación de recursos no se puede atender los cientos de frentes que estábamos atendiendo. Por su parte, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó que a su municipio se le adeuda más de $8 millones. Perdón, sabemos que no es un problema del actual gobierno. Ojo, esto viene arrastrado ya desde el ministro anterior, que yo en el caso particular de como Durán, en reiteradas ocasiones ingresé oficios para que nos atiendan, para que nos lleguen las asignaciones y nunca nos contestaban, ¿no? Lo que se le pidió al presidente es una presencia permanente de la fuerza pública y para nosotros también poder articular y recuperar el espacio público, que es nuestra competencia directa como tal, ¿no? Frente a todo esto, el ministro de Finanzas aseguró que se les va a empezar a desembolsar 20 millones diarios. Municipios y los gobiernos locales con más necesidades y los temas más atrasados. En términos de los gobiernos más pequeños, siempre con modelo de equidad territorial. Y desde la comisión aseguraron que se mantendrán vigilantes a que se cumpla lo prometido. El Ministerio de Finanzas nos tiene que entregar un plan de trabajo para la otorgación de estas asignaciones en orden de prelación, de importancia y sobre todo en relación a los procesos de inseguridad que se están manejando dentro de cada gobierno autónomo descentralizado, pero además un plan de trabajo que establezca como política de Estado cómo ahora no se van a atrasar en la asignación de los recursos. Simultáneo a todo esto, se espera que para este 19 de diciembre se lleve a cabo una reunión con el primer mandatario. Anaí Vélez, Noticias Soromar.
Ex trabajadores del Consejo Provincial del Guayas, tercerizados por la administración del exprefecto Nicolás Lapenti, continúan luchando por defender sus derechos. Fue en la administración del ex prefecto Lapenti cuando trabajaban bajo el régimen de tercerizadoras con el mandato 8 del ex presidente Correa debían ser incorporados a la nómina de la prefectura y recibir el pago de la multa. Al cabo de 13 años no han logrado ni lo uno ni lo otro. La doctora Pacari dio a favor de los trabajadores que se pague los $4.000 y se pague daños y perjuicios que son 12.825,54 centavos. Desde el 2010 se vino pagando y después pues ya cortaron el pago. Retuvieron el dinero en el Ban Ecuador, que ahora... ¿Qué administración? En ese tiempo estaba Jimmy Jaira Lavallaza. En el camino algunos han fallecido. El proceso ha sido largo y tortuoso, pero finalmente tienen una sentencia ejecutoriada a su favor. Necesidades mucho, porque usted sabe, en esta época a nosotros, a la edad que tenemos nosotros, ya no conseguimos trabajo. Y incluso hay muchos compañeros que se han muerto y los familiares están peleando también esa plata. Y los compañeros que quedamos, estamos esperando que se haga justicia a cada uno de nosotros. Porque ya en la actualidad, a la edad que nosotros tenemos, ustedes saben que las enfermedades se vienen apareciendo. Y muchos no pueden estar aquí porque quién sabe cómo estarán. Solamente Dios nomás lo sabe. 13 años después, 900 personas siguen esperando el pago de la multa por ser tercerizados de acuerdo al mandato 8. Pero el caso duerme el sueño eterno en la segunda sala de lo civil y mercantil, a pesar de que existe una sentencia ejecutoriada de la Corte Constitucional. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y los trabajadores del país rechazan las declaraciones de la ministra Ivonne Núñez sobre la jornada laboral y los contratos a plazo fijo, y no descartan movilizaciones en contra del gobierno. Las centrales sindicales rechazan el alza de $10 al salario básico unificado, que regirá desde el 1 de enero de 2024. Aspiraban a que se dé un incremento de $100. En realidad preocupante, se tenía previsto siquiera para los trabajadores llegar a la canasta vital con el aumento de $100, a sabiendas que la canasta básica familiar bordea los $825 para poder los trabajadores del país tener el poder adquisitivo para mejorar la vida de cada trabajador y sus familias. Asimismo, están en contra de las declaraciones de la ministra Ivonne Núñez con respecto al empleo por horas y a los contratos a plazo fijo. Preocupante también una ley que se quiere aprobar que lastimosamente perdona la deuda a la familia del presidente. Beneficia también con una ley laboral que se quiere imponer, que beneficiaría también a ese círculo de empresarios. En realidad, nosotros como trabajadores preocupados, y vamos a ver cómo inicia también el año que viene, y estaremos en las calles si es que es necesario. A su criterio, los contratos a plazo fijo existen, sin embargo, no han sido la solución a la falta de empleo en el país, y que el trabajo por horas es una forma de precarización laboral. Escuchamos ya que se pretende quitar subsidios de la gasolina, esto encarece más la vida del pueblo ecuatoriano, entonces situaciones como la ley laboral que se pretende hacer, todos esos tipos de situaciones que es un retroceso para los trabajadores, el tema de las zonas francas que nos quieren llevar a la esclavitud moderna, entonces todas esas situaciones harán que si es necesario estaremos en las calles a nivel nacional. Preparan asambleas para definir su postura y no se descartan manifestaciones masivas. Sin embargo, esperarán a que concluyan las fiestas de Navidad y fin de año para tomar resoluciones. Y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, en un conversatorio con medios de comunicación sobre las políticas de optimización del gasto público, expresó que desde el gobierno se analiza la focalización de subsidios. Los subsidios los estamos analizando con muchísimo detalle. Estamos buscando la forma de cómo no afectar a los más necesitados. Es una de las medidas de política que lo estamos analizando para presentarle al presidente de la República como una de las alternativas de política fiscal que tenemos. Pero es uno de los temas fundamentales que este país tiene que tener un debate claro sobre los subsidios y a quién están llegando los subsidios. Eso creo que es lo más importante.
Y el Banco Central de Ecuador lanzó un nuevo programa de acuñación de monedas. Entre 2000 y 2004 se realizó el último programa donde se obtuvo 90.4 millones de dólares. Desde entonces, el número se ha reducido en un 69,7% debido al deterioro durante el tiempo, por lo que es necesario su reemplazo. Las nuevas monedas ya están disponibles en el Sistema Financiero Nacional y desde el 21 de diciembre estarán en circulación en todo el país. Cabe mencionar que estas monedas no reemplazan a las que ya están en circulación, sino que las complementan. Además, con este nuevo programa se busca preservar la memoria histórica de Ecuador con rostros de personajes representativos. Y ahora les contamos que una nueva variante del COVID-19 denominada pirola fue detectada en una paciente quiteña. El Ministerio de Salud informó el domingo 17 de noviembre que la nueva variante del COVID-19 conocida como pirola fue identificada en el país, específicamente en una paciente de Quito. La detección se dio luego de realizar la secuenciación genética con apoyo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. El estado de salud de la mujer es estable y recibe tratamiento ambulatorio en su domicilio. Sin embargo, el equipo de vigilancia del ministerio realiza el seguimiento y monitoreo epidemiológico respectivo. Ecuador es el cuarto país de la región que ha reportado la presencia de esta variante, después de Brasil, Perú y Chile. La Organización Mundial de la Salud catalogó esta variante como de seguimiento, pues se cree que los casos en el mundo aumentarán durante la temporada invernal. ¿Y qué es la implicación? Bueno, la implicación es de que aunque se transmitiera muy lentamente, tendría una transmisibilidad, un R0 relativamente bajo, su escape es muy alto, o sea que puede infectar a muchísimas personas y en teoría podría reinfectarnos a la gran mayoría en el futuro, aunque fuera muy poco a poco, digamos, a cuentagotas, pero iría sustituyendo a estas otras. Ante esta situación, a través de su página web, el Ministerio de Salud Pública exhorta a la población a mantener medidas de seguridad como vacunarse contra el COVID-19 e influenza, quedarse en casa si está enfermo, usar mascarillas si presenta síntomas respiratorios, de ser necesario hacerse la prueba de COVID, si presenta síntomas respiratorios, acudir al centro de salud más cercano, mejorar la ventilación de locales, evitar aglomeraciones y lavarse constantemente las manos. Por otro lado, las fuertes lluvias en Pastaza han provocado el desbordamiento de los ríos Oso y Bobonaza. Técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos realizaron una primera evaluación constatando que 6 viviendas fueron arrastradas por la corriente, mientras que en otra comunidad 7 casas sufrieron afectaciones, además de cultivos y vías de acceso. El gobernador de Pastaza, Rolando Ramos, se pronunció al respecto. Y desde el viernes 15 de diciembre, 16 cuadras de la calle 6 de marzo acogen la 7ª Feria Ciudadana Edición Monigotes, con más de 800 artesanos. El 15 de diciembre se dio inicio a la Feria Ciudadana, que permite el uso exclusivo para la venta de los años viejos en 16 cuadras de esta populosa calle en Guayaquil, es decir, en la calle 6 de marzo, ha generado expectativa entre los artesanos de los monigotes para realizar las actividades de cara a las fiestas de fin de año, previo pago de una tasa municipal de $4.25 por cada metro que ocupen. Pudo resolver que se dé la autorización para todos estos comerciantes, que están ejerciendo su comercio de una manera ordenada, limpia y segura. Tuvimos varias mesas técnicas de trabajo, en donde nos pusimos de acuerdo tanto los funcionarios municipales como ellos para justamente llevarlos a la regularización. Fomentar el comercio legal y la reactivación económica de los ciudadanos con estas actividades, como los corredores navideños o de los monigotes, son parte del plan de eje social desde el Cabildo. No obstante, indicó que para la feria no se peatonalizará la calle, por el contrario, habrá libre tránsito vehicular, ya que esa fue una de las iniciativas por las cuales se llegó a este acuerdo. Incentivar el comercio ordenado, limpio y seguro, y además estamos muy comprometidos con nuestro plan de seguridad. Tenemos un capítulo que es la reconstrucción del tejido social, y a través de estas acciones seguras, que es la prevención económica, brindar fuentes de trabajo legales, autorizadas por el gobierno descentralizado
municipal de Guayaquil. Para William Escalante, artesano de los monigotes, espera que con el pasar de los días la venta de los monigotes pueda incrementarse, puesto que la remuneración económica en estas fechas suelen ser altas. Despacio la gente porque hay que estar comprando sus regalos para la familia, para los bebés. Tú sabes cómo es esta nota, ¿no? Entonces esperamos que en esta semana reviente, como decimos nosotros aquí. Pero sí se ha vendido, nosotros ya nos queda poco, pero igual la gente las invitamos para que salgan a comprar sus monigotes. Mientras que para Javier Campoverde señaló que en cada fin de año realizan unas cábalas de buena suerte junto a su familia. Me doy mi mochila y me doy la vuelta a toda la manzana y eso. ¿Y le ha servido eso para como de buen augurio? Porque veo que... Sí, siempre ando alegre, feliz, contento. Finalmente, las 16 cuadras de la popular 6 de marzo serán abiertas al tránsito vehicular, pero contarán con las autoridades de seguridad, de tránsito y municipal para el correcto desarrollo de la venta de los monigotes, la misma que se efectuará desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre para que la ciudadanía pueda acercarse en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. En la gobernación de la Azuay se realizó la presentación del plan de contingencia por Navidad y fin de año. Más de 3.000 funcionarios estarán operativos durante los días de asueto. Diciembre seguro. Así se ha denominado al plan de contingencia que presentó la gobernación de la Azuay y su principal, Milton Benítez. El objetivo es brindar apoyo logístico y operativo en 3 acontecimientos de temporada: el feriado de Navidad, fin de año y el tradicional pase del niño viajero. Puestos de mando unificados que estarán principalmente en el control del niño viajero y toda la afluencia que se espera a la ciudad de Cuenca, principalmente por motivos de Navidad y Año Nuevo. 3.332 funcionarios entre entidades municipales y gubernamentales garantizarán el buen desarrollo de las festividades en la provincia. A esto se suman los 609 vehículos de seguridad y rescate. Me he reunido con el presidente de AME, el ingeniero Patricio Maldonado, para ver la situación de los GATS, en lo que se refiere principalmente a actividades de los consejos de seguridad ciudadana, qué cantones tienen los consejos de seguridad ciudadana ya activados, cuáles no tienen, con la finalidad de ser un asesor. Por parte de Fuerzas Armadas se intensificarán los operativos CAMEX para controlar la venta y distribución de armamento, munición y explosivos. Especialmente en los lugares más concurridos y donde se haya levantado previa información de inteligencia y en coordinación con la Policía Nacional. Por su parte, más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional resguardarán los espacios de mayor afluencia de civiles, a fin de reducir cada una de las situaciones de violencia, de delincuencia y los eventos de tránsito que ha existido el año anterior en estas fechas. El Consejo de Seguridad y Gestión de Riesgos mantiene vigilancia permanente ante el aumento de los caudales de los afluentes. Esta presencia de lluvia se debe a la temporada húmeda en la región oriental, aseguraron los expertos. Amigos televidentes, información de última hora. Tenemos imágenes desde Azuay. Atentos porque se registra justo a esta hora el cierre en el kilómetro 105 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Esto debido a las intensas lluvias que han generado también deslizamiento de material hacia la vía. En imágenes podemos ver cómo una gran fila de vehículos se encuentran esperando que este deslizamiento de tierra sea quitado para poder pasar. Ciudadanos también han tomado la decisión de bajar y tratar de cruzar este tramo a pie para poder cumplir con sus funciones que tenían previstas para el día de hoy. Repetimos, la vía Girón Pasaje se encuentra cerrada por deslizamiento de material. Sin embargo, también se confirman que autoridades ya se encuentran movilizándose hacia el punto para realizar los trabajos respectivos en la vía y poder dejarla expedita para el paso vehicular. Hay pasajeros del transporte interprovincial que intentan realizar también transbordos para de esta manera poder llegar a sus destinos. Esta vía, que está cerrada en el kilómetro 105, es en el sector El Pindo
de la vía Cuenca Girón Pasaje. También nos recuerdan y nos informan que existen vías alternas que ustedes pueden tomar, y esta es Cuenca, Molleturo, El Empalme, así lo informa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Repetimos, a esta hora de la mañana, a quienes están en la provincia de La Suay, la vía Cuenca Girón Pasaje se encuentra inhabilitada debido a las lluvias que han generado el deslizamiento de material hacia la vía. Los detalles de esta información en nuestras siguientes emisiones. Es momento de una pausa. Ya regresamos también para conversar con el asambleísta Jorge Peñafiel. Volvemos de inmediato. Ya estamos en contacto con el asambleísta del movimiento Construye, Jorge Peñafiel, con quien conversaremos precisamente alrededor de las actividades que van a realizar quienes integran, en este caso él también, la comisión ocasional para hacer reformas o enmiendas parciales a la Constitución. Pero no queremos desaprovechar la presencia de nuestro invitado para consultarle sobre la resolución de la Asamblea Nacional el día de ayer, precisamente, que respalda a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y también rechazan algunas manipulaciones al sistema de justicia en torno a este tema. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Peñafiel. Con este respaldo que le brindaron ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ¿se frena todo intento de juicio político? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, efectivamente, así, el día de ayer hicimos un cambio en el orden del día, lo presentamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea, y terminó aprobándose por 74 votos la moción presentada en una resolución por parte de la Asamblea Nacional, con el objetivo de respaldar el trabajo que viene realizando la señora Fiscal General del Estado en relación al caso Metástasis y en general a todos los esfuerzos que ella está realizando para combatir el crimen organizado enquistado en las entidades del Estado. Esta resolución se la tomó precisamente porque a criterio de este legislador y de la bancada del Movimiento Construye, existe definitivamente una necesidad de mostrar síntomas y de mostrar verdaderos actos que vengan efectivamente a apoyar este tipo de acciones por parte de las autoridades que efectivamente están luchando contra la corrupción. Creemos que el trabajo de la señora Fiscal General del Estado es un trabajo ejemplar para nuestra juventud, es un trabajo ejemplar para nuestros funcionarios públicos y en general para la posteridad de este país. Por eso es que solicitamos a la Asamblea Nacional su pronunciamiento sobre esta resolución, lo cual fue acogido por 74 votos a favor en contra de otros votos que no consolidaron la mayoría. De esa manera, creemos que hemos hecho un buen trabajo para poderle dar el respaldo necesario a la señora fiscal. Es decir, que el juicio político a la fiscal general de la Nación queda en un congelador, ¿o existe la probabilidad de que sea desechado, archivado? No, definitivamente el juicio político tiene su propio andarivel. Eso tendrá que ser manejado por las instancias propias de la Asamblea Nacional a las que le corresponden, que son la Comisión de Fiscalización y eventualmente ya el Pleno nuevamente. Lo que hay que entender es que el juicio político es un juicio que corresponde al análisis probatorio de lo que se está estableciendo en él. No es una resolución, no es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, sino que es un proceso de fiscalización que tiene alegatos, pruebas, tiene su propia dinámica, digamos. Ya, puntualmente al caso Metástasis, básicamente. Ahora, ustedes también van a impulsar, paralelo a ello, juicios políticos en contra de 2 miembros o vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el fin? Bueno, nuestro interés es lo hemos presentado, juicio político en contra del señor Wilman Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno, por incumplimiento de funciones. Porque a criterio de este legislador y de la bancada del Movimiento Construye, existe un claro incumplimiento de las funciones que debían realizar el Consejo de la Judicatura al no sancionar a los jueces que liberan delincuentes o efectivamente al dirigir precisamente los concursos como el concurso de selección de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que definitivamente ha sido falta de transparencia y con muchos errores negligentes de parte de la dirección
y de parte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ya, evacuados estos temas, entonces ahora sí, mi querido asambleísta, usted forma parte de la comisión ocasional para realizar enmiendas parciales o reformas a la Constitución del periodo anterior. ¿En qué consiste y cuáles van a ser las prioridades para realizar estas enmiendas, sobre todo en los ámbitos más urgentes que requiere el país? Bueno, en principio vamos a tramitar la enmienda a la Constitución relacionada al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Recordemos que esto fue presentado a principios de este año, precisamente, o me parece que a finales del 2022, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra la inseguridad. Esto requiere una enmienda constitucional, toda vez que es una circunstancia que requiere un cambio en la norma de la Constitución. Lo que vamos a hacer en la comisión es tratar este tema de manera prioritaria, toda vez que esto tiene que ir a la consulta popular, porque según la Constitución y según la Corte Constitucional, esto tiene que ser aprobado por voto popular. De todas maneras, tendrá que pasar por la comisión nuestra para poder organizar lo que corresponda a esta normativa. Esa es en primera instancia. Ya, y no se chocan las actividades, porque el Ejecutivo también está preparando una consulta popular y va a instrumentar algunas preguntas. En ese caso también se va a definir el rol y las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Es decir, que se chocarían estas acciones o van a ser suplementarias a lo que será la consulta popular. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para poder, en un solo evento electoral, poder impulsar precisamente las dos condiciones, las dos cuestiones. De todas maneras, el presidente de la República ya tiene conocimiento de esto y sabe que efectivamente tiene que ya presentarse al acto electoral con esta pregunta al menos. Y de ahí, obviamente, él podrá agregar las preguntas que crea conveniente, porque él tiene la facultad de llamar a consulta popular individualmente, sin requerir ningún tipo de pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional. ¿Y qué van a plantear en estas reformas, en estas enmiendas, alrededor del rol que cumplen las Fuerzas Armadas y las atribuciones que tiene esta importante institución del Estado, sobre todo porque se quieren hacer cambios necesarios y urgentes para que también se sumen al combate del crimen organizado y transnacional que está afectando al país? Bueno, ahí lo que está planteado y lo que la Corte Constitucional ha emitido, porque esto tiene un dictamen de Corte Constitucional, es que efectivamente las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de apoyar complementariamente a la Policía Nacional en el combate contra la inseguridad, llevando a tope las facultades propias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que dentro del marco de la Constitución se pueda ejercer la fuerza en contra de los delincuentes y del crimen organizado, sin llevarlos obviamente a una instancia de irrespeto de sus derechos humanos, pero de todas maneras llevando a tope a esta facultad. Esto lo que plantea básicamente es que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la Policía Nacional y en base a una petición de la Policía Nacional y aprobado por el presidente de la República. Esa es la enmienda que vamos a incorporar. Es que la Corte Constitucional la vez anterior también ya se pronunció al respecto y no le daba todas las facultades que requieren precisamente para que se incorporen en conjunto con la Policía Nacional para combatir la delincuencia en nuestro país. Lo que pasa es que en esos momentos estábamos en un marco de estado de excepción, estimado Pedro. Eso es una condición diferente a la que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a reformar la Constitución de la República con el objetivo de que ya no necesiten estado de excepción para poder ya enviar a las Fuerzas Armadas a combatir la inseguridad de igual manera, de manera complementaria a la Policía Nacional, pero hacerlo de una manera proactiva y positiva. Y estas reformas, estas enmiendas que se aprueben alrededor de los roles y atribuciones de las Fuerzas Armadas, ¿tendrán que ser nuevamente aprobadas por la Corte Constitucional o directamente la Asamblea Nacional ya las aprueba estos cambios? A ver, el dictamen de la Corte Constitucional establece que esto tiene que realizarse por consulta popular, toda vez que existe, pero tiene que pasar por la Asamblea Nacional para poder, digamos, enmarcar jurídicamente y establecer claramente cuál va a ser la reforma a la Constitución que se va a realizar. Una vez que la Comisión de Enmiendas emita este informe, ya el presidente de la República o la propia Asamblea Nacional podría impulsar ya la consulta popular de así requerirlo. Es decir, que le facilitan el trabajo al Ejecutivo para que plantee las preguntas en la consulta popular que también se está instrumentando. Precisamente esa es un poco la idea, ¿no? Que nosotros utilicemos la Comisión de Enmiendas con el objetivo de que le permitamos al presidente de la República al menos ya tener todos los elementos
digamos, operativos listos, de tal manera que él pueda ya impulsar la consulta popular, incluyendo las preguntas que él vaya a desear. En este tema puntual, ¿qué tiempo le tomará a la comisión ocasional, que está integrada por 5 miembros a propósito, y que está compuesta democráticamente por cada uno de los asambleístas de diferentes tiendas políticas? ¿Qué tiempo le tomará para que ya tengan listo esta enmienda o esta reforma, puntualmente en el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo esperaría que eso sea más o menos rápido. Yo te diría que más o menos a finales de enero, principios de febrero, deberíamos tener ya todo esto elaborado y listo para poderlo presentar. No es solo la única enmienda que está pendiente, hay una enmienda también adicional que también tendremos que tratar relacionada a los requisitos para ser asambleísta, que también está aprobada debidamente. Ya, perfecto, van a proponer modificaciones al artículo 119 de la Constitución para modificar justamente los requisitos para ser asambleísta. ¿Qué van a plantear? Bueno, allí hay un marco también de parte de la Corte Constitucional que nos está estableciendo que es constitucional, efectivamente, establecer requisitos para ser asambleísta, pero no pueden ser requisitos que sean inalcanzables para toda la ciudadanía, de tal manera que ser asambleísta se vuelva difícil o se vuelva complicado. La idea nuestra en este sentido es darle un marco lógico y sobre todo establecer requisitos más hacia la lógica de la experiencia antes que solicitar títulos académicos para poder ser asambleísta, porque no cabría que la gente que no tenga acceso a la educación no pueda ser asambleísta. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar el dictamen de la Corte Constitucional, leerlo perfectamente, analizarlo, de tal manera que podamos tener eso claro para poder establecer más requisitos para ser asambleísta que mejore la condición y la calidad del legislativo. Claro, es que el requisito actualmente que está vigente en la Constitución para ser asambleísta es ser ecuatoriano, haber cumplido 18 años y estar en goce de derechos políticos. ¿Qué otras cosas irán a incorporar que sean un poco más rigurosos para tener mejores asambleístas que integren esta institución que es notable y que precisamente contribuye a elaborar leyes, a realizar procesos de fiscalización para recuperar la reputación de una institución que lamentablemente en los últimos años ha perdido y se ha degradado? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En opinión de este legislador al menos, yo creo que tenemos que establecer requisitos relacionados a la experiencia, es decir, solicitar experiencia legislativa, o al menos en cuerpos colegiados que requieran debate y requieran procesamiento de ponencias o de mociones, porque eso es algo muy importante dentro de la Asamblea y del Legislativo. Necesitamos darle a la gente seguridad y tranquilidad de que la persona que está yendo a ser su representante al menos sabe hacer el trabajo, claro. Sabe poner una moción, sabe debatir, sabe poner informes, sabe poner observaciones a los informes o cualquier ponencia de cualquier tipo. Eso es lo importante. Lo que tenga conocimiento por lo menos de procedimiento parlamentario, que es básico en la Asamblea Nacional. Exactamente, lo que no podemos hacer es establecer requisitos que van más allá de lo que se podría considerar democrático. ¿A qué me voy? No podemos establecer. ¿Qué mejor sería que todos en la Asamblea Nacional seamos magísters o PhDs en alguna ciencia? Pero eso es establecer un requisito a criterio de este legislador que puede perjudicar el nivel de representatividad y la calidad de representación que tenga la Asamblea Nacional, volviéndola una entidad no democrática. Por tanto, yo creo que más bien restrictiva para la participación democrática y ciudadana. ¿El número de asambleístas también será revisado por parte de ustedes quienes conforman esta comisión ocasional asambleísta? No, no está planteado como tal, no obstante no quitamos la posibilidad de poderlo presentar como iniciativa propia. Hay algunas propuestas que estamos analizando, yo creo que eso es también parte de nuestro trabajo. Yo esperaría tener más o menos claro el tema a principios del mes siguiente. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo que decía que esta comisión está integrada por asambleístas de la Revolución Ciudadana, ADN, Construye, Partido Sociedad Patriótica y Pachacuti, lo que significa que esta comisión va a ser una participación democrática y probablemente se saquen los mejores resultados y la propuesta para seguir fortaleciendo el sistema legislativo en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Peñafiel. Muy gentil por estar conversando en estos instantes con Noticias Soromar. Vamos nosotros a una breve pausa publicitaria y ya volvemos con muchísima más información aquí en este espacio de noticias. Amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Estamos llegando ya al espacio final de este informativo.
Mañana tendremos más información y noticias aquí en Noticias Oromar. De nuestra parte, muchas gracias. Buenos días. Felicidades.